Las posturas a favor de la libertad y a favor del determinismo se oponen entre sí. Los que están a favor de la libertad piensan Los que están a favor de la libertad Te ves de mal humor. ¿Por qué será? Los que están a favor de la libertad piensan que las leyes de la naturaleza no son las únicas. ¿Por qué? No sé. Tengo que poder continuar como Cristian. Me voy a poner como Cristian. Y ahora puedo. Te han obligado a meterte en un grupo de filosofía. ¿Por qué no se baja? Porque así funciona. Para que accedas te tienen que vender algo. No, tienes que suscribirte. Siempre hacen eso. Deja de hacer eso. Ya, haz una pregunta. ¿Lo vas a hacer? No. Listo. ¿Y si no lo pusiste mal? ¡Caramba! Papá ya sabe que si dices una mala palabra. No se baja esto ya. Pon la otra flechita. ¿Por otra flechita esta? No. Eso es para mí esto. A ver. A ver, dale. Es para mi cuenta. Cambiar de cuenta. ¿Tienes otra cuenta acaso? No. Entonces, ¿por qué? Porque hay otra cuenta que la misma. El punto del determinismo, las posturas a favor de la libertad y a favor del determinismo se ponen entre sí. Los que están a favor de la libertad piensan que las leyes de la naturaleza no son las únicas que derivan todos los fenómenos del mundo. Tiene que haber otra causalidad. La libertad. Muy bien. Tiene que haber otra causalidad de la libertad. Los que están en contra de esto y a favor del determinismo niegan la libertad, pues todo lo que sucede en el mundo sigue exclusivamente a las leyes naturales. Revisemos los argumentos. A favor de la libertad, ¿qué dicen? Hay un suceso previo que obedece a la ley natural, suceso que obedece a la ley natural, causa-efecto. Si todo suceso obedece a las leyes de la naturaleza, entonces todo suceso supone un suceso previo que obedece una ley natural. Suceso previo que obedece a la ley natural, X. Si el suceso siempre ha existido, entonces no puede haber un suceso posterior en la hora. Por lo tanto, el suceso previo no es eterno. Y hubo un tiempo en él que antes no existía. Suceso previo, suceso previo, suceso previo, suceso previo, que obedece a la ley natural, suceso previo. El estado previo también presupone otro estado previo, y así sucesivamente. Nunca hay un primer comienzo y jamás se completa la serie de causas, unas derivadas de otras. Mira que dice, suceso libre y espontáneo. Se debe suponer una causalidad no determinada por leyes de la naturaleza, que inicie una serie de sucesos por sí mismo, la libertad, suceso libre y espontáneo, suceso previo. ¿Listo? Ya, se debe de suponer. Pero, ¿qué ha dicho el argumento? Que si yo tengo un suceso previo, ¿cómo de este suceso libre y espontáneo se genera un suceso de causas determinadas? Este va a ser el problema que nos va a decir Sartre, ¿no? Entre la conciencia y la naturaleza determinada. La conciencia indeterminada y la naturaleza indeterminada. ¿Cómo es posible que esto vaya acá y cause esto? ¿Manches? Esto debió haber sido causado por una suceso natural. Entonces, ¿cómo es posible que haya un suceso natural antes del suceso previo, libre y espontáneo? ¿Cómo se dio el suceso libre y espontáneo? No puede ser. ¿Me dejó entender? Entonces tú dices que sin libertad Claro. no puede haber determinismo. Sin libertad no, lo que estoy diciendo es al revés, caramba, que todo es determinismo. En la cadena de determinismo no puede haber un suceso libre y espontáneo, porque si hubiera un suceso libre y espontáneo antes de ese suceso libre y espontáneo que hubo, determinismo. Entonces dices que Entonces, ¿cómo es posible que del no determinismo haya surgido un sujeto libre y espontáneo? Un suceso libre y espontáneo. Entonces dices que dentro de la fenomenología no puede haber numenología. No estoy hablando de la fenomenología. Claro, sí, dentro de la fenomenología no puede haber noumenología, claro, no puede haber, en el sentido de que no viene de la lo que más no estoy puede haber diciendo. algo que no esté determinado por las leyes naturales, eso es lo que estás diciendo. No, lo que estoy diciendo es que
la libertad no puede ser fenomenológica en su causa, sino que tiene que venir de otro lado, que es lo que luego va a decir Kant. Es decir, la libertad no pertenece a la fenomenología, en ese sentido tiene razón, pero no quiere decir que no pueda actuar dentro de la fenomenología, pero no pertenece a la fenomenología, o más que actuar dentro de la fenomenología, hacer cosas que pasen, lograr efectos, que claro, que de alguna manera es actuar en la fenomenología, pero su naturaleza no es fenomenológica, no está determinada por la naturaleza. Y entonces si partamos de esta premisa, el hombre es inseguro ontológicamente. Entonces, si estamos hablando del hombre dentro de una inseguridad ontológica en tus principios, entonces no estaríamos hablando de una libertad en esta inseguridad. Porque claro, si tiene estas inseguridades, porque tiene esta posibilidad de libertad. Porque tiene esa posibilidad de libertad. Pero exacto. el hombre excluye esta inseguridad ontológica para entrar a los sistemas. Exacto. Pero lo que pasa no es que el hombre, a partir de su libertad, se determina a sí mismo. Claro, muy bien, Kai. A partir de su libertad, renuncia para ser determinado como objeto y no tener la angustia de su agujero, de su nada, que no es solamente una angustia, esa nada, ya van a ver con Heidegger, implica una culpa. Vamos, suceso libre y espontáneo, suceso posterior, suceso previo, suceso libre y espontáneo, no puede haber. Mira lo que dicen acá, hay un suceso previo. ¿Cómo este suceso previo que sigue las leyes naturales va a venir un suceso libre y espontáneo? No puede ser. Es decir, los marxistas dirían, sí, claro, al final la conciencia es un epifenómeno de la materia. Pero ¿cómo? Si la materialidad está determinada por leyes naturales, ¿cómo es que nace la conciencia de esa materialidad? ¿Entiendes? Si la libertad es un inicio espontáneo de la serie de causas, entonces no hay un estado previo que siga leyes físicas. Estado en el que no se actúa, inicio de acción. Estado en el que se actúa, suceso libre y espontáneo. Suceso posterior. ¿Entiendes? Si el suceso libre es un inicio de acción, se debe suponer un estado en que no se actúa para distinguirlo del estado en que sí se actúa. Estado en el que no se actúa, suceso previo, inicio de acción. Estado en el que se actúa, suceso libre y espontáneo. Suceso posterior. El estado en el que no se actúa en sí, un suceso previo, un suceso libre y espontáneo. Suceso previo que obedece a la ley natural, suceso que obedece a la ley natural. Si hay un suceso previo, entonces no es libre y espontáneo. Por lo tanto, no hay causas libres, sino solo determinadas por leyes naturales. ¿Pero qué piensa Kant de todo esto? ¿Está a favor que debe haber causas libres o considera que todos los sucesos están determinados? Respuesta corta, ninguna de las dos. Para Kant lo que tenemos aquí es una antinomia, dos tesis que por sí solas están libres de contradicciones y son completamente racionales pero opuestas entre sí. Como se oponen, solo una de ellas debería ser verdadera, pero ambas tienen fundamentos que gozan de la misma validez y necesidad. Este debate es producto de un vicio de la razón y de querer sobrepasar sus límites. ¿Qué es lo que causa la antinomia? Primero, hay que entender cómo funciona el conocimiento según Kant. Tenemos tres facultades. La sensibilidad, en la cual percibimos los objetos del mundo a través de los sentidos mediante representaciones, que llamamos intuiciones. El entendimiento, con lo que pensamos los objetos del mundo. Unimos las distintas intuiciones de la sensibilidad en una sola representación, el concepto. La razón, con la que hacemos inferencias. Tomamos los conceptos del entendimiento y generamos conceptos nuevos, sin depender de la sensibilidad. Todo conocimiento empieza por la sensibilidad, pasa por el entendimiento y termina en la razón. La razón tiene la particularidad no conformarse con el conocimiento particular de las cosas, como la sensibilidad o el entendimiento, sino que quiere llegar a un conocimiento universal a través de la especulación, como un niño pequeño que a toda respuesta que se le dé sigue preguntando ¿y por qué? Para ello tiene que desprenderse de las limitaciones que le imponen sus hermanos. Ya no puede depender de lo que le otorga la sensibilidad, rebasa la experiencia y genera sus propias representaciones, las cuales Kant denomina como ideas. Este uso de razón especulativa es pretencioso, es peligroso en la pretensión de adquirir conocimiento, pues determinamos la verdad
pues determinamos la verdad de un saber si la representación que hacemos de ella es conforme con su objeto. Si nos desprendemos de los objetos del mundo, ya no tenemos nada en que basar la veracidad de nuestras representaciones. En el caso de nuestra serie de causas, es perfectamente válido extenderlas hasta el infinito, buscando una causa incausada, una condición que no esté condicionada, pero ninguna conclusión a la que podamos llegar va a estar basada en la experiencia, por lo que no podemos aceptarla como conocimiento verdadero. La antinomia surge de dos modos de entenderlo incondicionado: como una serie entera en la que todos los miembros son condicionados a una totalidad incondicionada e infinita en el determinismo. Los miembros condicionados son todos los sucesos de la serie de causa infinita y su totalidad incondicionada es la ley natural. 2. Como una serie de miembros condicionados a un solo miembro que no depende de condición. La libertad es este miembro que no depende de condiciones, mientras que la serie de sucesos son los condicionados. ¿La razón entonces solo nos dice mentiras? Pues no, simplemente así es su funcionamiento. La razón no nos está dando contradicciones o incoherencias. El problema es que no podemos respaldar ese conocimiento en ningún objeto de la experiencia y por lo tanto no se puede decir que es verdadero. Entonces, si no hay libertad, Kant rechaza la posibilidad de la ética y la filosofía práctica. Tampoco hay una forma distinta en la que se puede abrir una posibilidad al concepto de libertad. Entonces, ¿qué está diciendo? Hay un suceso que es libre que entra en esta cadena, muy difícil. O hay una especie de ley incondicionada que pone como libertad, pero ¿cómo? En esta cadena de causas, muy difícil, ¿no? Pero al final la razón no nos da elementos porque no hay un objeto fenomenológico que podamos darle conocimiento a nuestra propia libertad. Entonces, ¿cómo resuelve Kant el problema? Dice, advertencia, esta explicación puede provocar algunos dolores de cabeza, pero no te desanimes. Si no le entiendes a la primera, los conceptos manejados aquí son tan abstractos que pueden hacer patinar hasta el más docto. Y también tal vez no fuimos tan hábiles de exponerlos de una forma más amena. Que es amena, más simple. Más divertida. Como se menciona anteriormente, todo nuestro conocimiento depende de la sensibilidad. A esta le son dadas las representaciones a través de los A sentidos, mí me dio dolor de estómago, no de cabeza. que luego son También me duele el recibidas, estómago. por el entendimiento para generar los conceptos. Al acto de recibir representaciones le llamamos intuir, y al acto de generar los conceptos le llamamos pensar. Esto quiere decir que todo nuestro conocimiento está determinado por las estructuras previamente establecidas con las que experimentamos el mundo. Estos objetos de la intuición sensible Kant los llama fenómenos, por lo que nuestra forma de conocer el mundo es fenoménica. Por ejemplo, todos los sensibles tenemos que percibir en un tiempo determinado, pero el tiempo no es una propiedad de los objetos, ni existe como tal en el mundo, sino es la forma en la que percibimos las sensaciones. Esto puede parecer chocante para algunos, y Kant da sus argumentos para defender esta postura, pero su exposición excede los propósitos de este artículo. Por el momento conservamos esta premisa en mente, pues será fundamental para argumentar a favor de la libertad. El entendimiento no puede intuir, solo generar conceptos mediante las representaciones que le otorga la Entonces, ¿qué dices? sensibilidad. Que la libertad es intuición. No, silencio, escucha. Es por ello que no podemos pensar las cosas en sí mismas, sino solo como nos las manifiesta la sensibilidad, de manera fenoménica. Si pudiéramos intuir de una forma distinta a la sensible, tal vez tendríamos un conocimiento de las cosas en sí mismas. Este conocimiento no sería fenoménico, pues sus objetos no serían sensibles, sino inteligibles. Estos objetos, en lugar de ser fenómenos, serían Jerez. noúmenos. Noúmenos. Recuerda la dualidad, fenómeno, noúmeno. ¿Manjas? Intuiciones inteligibles son los El noúmenos. número no es solo uno. No, hay varios noúmenos. Pero si el número es la cosa en sí, ¿cómo va a ser una cosa más? Claro, pero el noúmeno son la intuición de esta cosa en sí, y lo que queremos intuir en estas ideas son Dios, el alma, el mundo.
Pero si el númeno es la cosa en sí, entonces todo eso es lo mismo. Tú dirías eso, claro, podríamos llegar a que al final todos se vuelven en un solo número, ¿no? Pero también podríamos entender que hay varios números y que se integran en uno solo. ¿Entiendes? Podrías entender eso. Pero el concepto dice la cosa en sí, no dice las cosas en sí. Claro, muy bien, él dice la cosa en sí, pero cuando dice fenómeno también dice fenómeno. Y se está refiriendo a todos los fenómenos. Y cuando dice noúmeno, dice noúmeno, pero se está refiriendo a todos los noúmenos. Vamos, esta distinción permite comprender la causalidad de dos puntos de vista Tú distintos. dime, ¿el ser es uno o son varios? Muy bien, ahora vamos, esa es una buena pregunta. Pero no le estás respondiendo. No, poco a poco, vamos poco a poco. Esta distinción permite comprender la causalidad de dos puntos de vista distintos. Uno desde lo sensible y otro desde lo inteligible. La causalidad desde el punto de vista sensible corresponde a la postura del determinismo, pues todo ocurre bajo leyes naturales y en orden temporal estricto, siempre y cuando no abusemos del uso de razón, queriendo llegar a una condición incondicionada y nos apeguemos a los límites establecidos por la sensibilidad. El determinismo explica suficientemente todos los fenómenos. Claro, si sigues preguntando, pero ¿por qué? Llegas al noúmeno. Y ahí no puedes. Siempre llegas al noúmeno. Entonces en el número ya no se puede preguntar. Según Kant, él diría que no. Según Kant, eso no es lo que va a decir. Según tú, sí se podría preguntar. Claramente, vamos. Sin embargo, los fenómenos, la manifestación de la cosa. Ya está. Ya. Sin embargo, los fenómenos no son las cosas en sí mismas, sino solo sus formas de aparición sensible. Al ser solo la manifestación de la cosa en sí, deben poseer fundamentos que no sean fenómenos, por lo que hay causalidades que no son fenoménicas, sino inteligibles, y estas son el fundamento de las cosas que sí son fenoménicas. Ya, papá, entonces tú dijiste, el no ser, que es el vacío, devela la transferencia del ser. Entonces, ¿qué acaso este fenómeno, que no es más que un reflejo de este noúmeno, no sería este no ser que permite esta transferencia al ser? Ya, muy bien, vamos. Y este ser sería el noúmeno. Vamos a la vez. Muy bien, estás pensando muy bien, Kai. Muy bien. Recuerda que establecimos que el tiempo no está en las cosas, sino que es una condición para experimentar los fenómenos. Pues por ello mismo, esta causalidad no tiene por qué estar sometida a las condiciones temporales, pues el tiempo es algo que solo condiciona a los fenómenos. Esta causalidad puede iniciar efectos que nosotros percibimos temporalmente, pero no por ello algo suceda temporalmente en ella. No hay antes ni un después, ni un comienzo ni fin, nada sucede en ella y no sufre cambio alguno, aunque nosotros lo veamos fenoménicamente así. Este argumento es sumamente contraintuitivo y muy difícil de imaginar, pues estamos muy acostumbrados a pensar los sucesos de forma temporal. Pero ¿no crees que no tiene mucho sentido hacer críticas a algo por condiciones que no tiene? Así pasa con la libertad. La crítica que dice que está implícito un suceso previo antes para que inicie su actuar no aplica para ello, porque el tiempo no le afecta. De esta forma, la libertad y las leyes de la naturaleza no se contradicen, sino que existen en los mismos actos. Las leyes de la naturaleza pueden ser estudiadas por las ciencias naturales y la libertad por la filosofía práctica y la ética sin ningún problema, con sus respectivos métodos rigurosos. Pero si eres observador, te darás cuenta que hay otro problema. Si no podemos intuir los objetos inteligibles, sino solo los sensibles, ¿cómo es que podemos estudiar algo como la libertad? Para ello requerimos considerar otro tipo de razón que no sea teórica, sino de uso práctico. Y por ello te invitamos al seminario de la filosofía práctica de Immanuel Kant, donde estudiamos sus principales obras éticas como la fundamentación de Eso ya es la metafísica de publicidad, las costumbres, ¿no? Y por supuesto la crítica de la razón práctica. Entonces, ¿cómo resuelve Kant el problema? Separando las dos cosas. Muy bien. Y entonces la libertad no Entonces es... dice, las leyes naturales solo pueden ser estudiadas en este estudio de las leyes naturales. Y entonces esta cuestión fenomenológica de aquello que está separado de esta cuestión natural solo puede ser estudiado filosóficamente. Por la filosofía práctica, dice. Muy bien. Según Kant. Pero la cuestión es esa, que tu conciencia, porque de ella viene la libertad,
no es fenoménica, no está ligada a lo temporal. Tu conciencia no está determinada por las causas temporales de los sucesos. Tu conciencia es noumenológica, no está en el tiempo. Ahora tú dirás, y la pregunta es, entonces no existe. Claro que existe, porque causa cosas dentro de la existencia. Causa cosas, participa de la existencia fenoménica, pero no es en la existencia fenoménica. Es más, toda ella está determinando todos los sucesos fenoménicos de alguna manera, porque es ella la que está armando todo el fenómeno desde las intuiciones de espacio-tiempo. Entonces, la conciencia no es fenoménica, no está en el tiempo, está más allá del tiempo. Por lo tanto, lo de Kant siempre se le llama una lógica trascendental. También le llama un idealismo trascendental, porque te está diciendo que al final tu propia conciencia es el noúmeno. Y se está basando en las categorías que hay en el noúmeno para entender la realidad. Pero no puede probar este noúmeno. Entonces, ¿cómo prueba su propia teoría si no puede probar el noúmeno por razón? Entonces, lo prueba en el sentido de decirte que tiene que haber ese noúmeno para que todo esto se constituya. Es decir, no hay posibilidad de constituir todo esto si no hay un noúmeno. No puede conocer el noúmeno totalmente, el alma, la conciencia, no la puede conocer, pero puede saber de estas categorías que ordenan lo fenoménico. ¿Qué? Tengo que hacer de dos. Yo también. ¿Cómo que tú también se acabas de hacer hace poco? Caramba, Kai, tenemos que ver a Heidegger. Heidegger. Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tenemos que ver a Heidegger. ¿Qué hora es? Vamos, ¿Qué le hora cuentan a Kai, ya. es? 6:36, ya, vamos, váyanse. ¿Ya apagó? ¿Ya acabó? ¿Finalizó?